Y revisamos materia internacional a esta hora de la mañana. Este 2022 estuvo marcado por la invasión de las tropas rusas a Ucrania a fines de febrero. Varias ciudades fueron bombardeadas, dejando hasta la fecha miles de muertos. Para conversar sobre este conflicto y otros conflictos internacionales, nos acompaña el último día del año Hugo Harvey, doctor en estudios internacionales de la Universidad de las Américas. Hugo, momento de hacer una revisión de este año que ha estado bastante movido en materia internacional, con noticias también de último minuto en cuanto al conflicto de Rusia con Ucrania. ¿Qué conclusión podemos sacar de por lo menos primero este conflicto que ha sido quizás de los con mayor visibilidad en este año, Hugo? Claro, hola, buenos días. Bueno, siempre es bueno hacer un balance a final de año y en ese sentido usted tenía razón respecto a que este año estuvo marcado por la operación militar espacial especial que desarrolló Rusia en territorio ucraniano. ¿Qué nos deja esto? En primer lugar, un regreso de los conflictos tradicionales, es decir, hace mucho tiempo que no veíamos incursiones de tanques, combates de infantería, combates en localidades. Entonces eso nos demuestra la importancia que tienen los países para, en cierta forma, tener fuerzas armadas preparadas, porque junto a la ayuda que recibió Ucrania, el proceso que inició de recomposición de capacidades de sus fuerzas armadas de 2014 fue fundamental en este caso. Y ya llegando a los niveles más altos, nos señala también una debilidad que ha presentado el multilateralismo para poder evitar, en este caso, que se produjese esta invasión. Y ahí podemos ver cómo Naciones Unidas está siendo tensionada desde adentro, desde un integrante del Consejo de Seguridad que no está conforme con este orden internacional posguerra fría, y que está haciendo todo lo posible para poder modificarlo. Y también estamos viendo como telón de fondo, digamos, la lucha o la disputa por el liderazgo global entre Estados Unidos y China. Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que nos deja este 2022 desde mi punto de vista. Sí, en eso mismo, antes de entrar en las conclusiones, en esta última semana también ha habido importantes reuniones. Por ejemplo, ¿cuál es el peso y el significado internacional de que previo a Navidad el presidente Zelensky se reúne con Joe Biden en Estados Unidos? Y la respuesta ahora, antes de fin de año, es una reunión entre Rusia y China. ¿Cuál es el simbolismo que tienen estas reuniones, esta bilateralidad previo ya al inicio del 2023? Sí, bueno, como usted bien dice, es más que todo simbólico todo esto, porque Rusia con China tienen más cosas que los separa que lo que nos une, que lo que los una. En este momento los une una animadversión hacia Occidente y los está uniendo una disconformidad con el orden internacional. Entonces eso es lo que los está uniendo. Esa unión es solamente coyuntural, a pesar de la retórica que dice que hay una alianza estratégica, etcétera, pero no es mucho lo que está haciendo China. Es más, China no le interesa tomar algún partido en el conflicto específicamente de Rusia-Ucrania, porque como China quiere o tiene intenciones de liderar el mundo, digamos, ser un líder global, no puede tomar parte en este conflicto porque le interesa incluso llegar a ser un solucionador en determinado momento. Y lo que sí tiene un carácter simbólico también es la visita de Zelensky a Estados Unidos, en primer lugar, porque deja el país, digamos, o sea, está confiando en la labor que están realizando su Fuerza Armada. Y en segundo lugar, ir a Estados Unidos, reunirse con el presidente es un gran espaldarazo, un gran apoyo moral en primer lugar, y segundo, se manifiesta la continuación del apoyo que está realizando Estados Unidos. Sí, ¿en qué pie queda Europa después de este año? Porque bueno, el inicio de este conflicto va cuando Ucrania da un paso hacia la OTAN, en un año también donde hubo ciertas amenazas a otros países que si entraban a la OTAN podían ser considerados una amenaza para Rusia. ¿En qué pie quedó Europa dentro de este conflicto? Sí, bueno, queda en un pie, digamos, complejo porque hasta antes del 24 de febrero, antes de la incursión rusa en Ucrania, no existía mucha
convicción de la importancia de tener una arquitectura de seguridad. De hecho, se descansaba mucho en la OTAN y por eso Donald Trump en su momento le señaló que tenían que realizar los aportes a los fondos con que cuenta la OTAN y que no podía Estados Unidos seguir subvencionando la seguridad de ese continente. Entonces podemos ver cómo Estados Unidos ha tratado de reimpulsar ahora la OTAN, porque Estados Unidos ya se dio cuenta después de Donald Trump que necesita el multilateralismo para poder lograr su objetivo de seguridad. Entonces, Europa ha visto un reimpulso de la OTAN dirigida a través de Estados Unidos que no ha sido muy exitosa, porque uno puede ver que el apoyo que recibe Ucrania en este caso no es de toda la OTAN, sino que de determinados países. Pero hay países que se han empezado a rearmar, como por ejemplo Alemania, que ha subido su inversión en defensa, y podemos ver, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que realiza una encuesta a miles de especialistas y no especialistas en temas de seguridad y relaciones internacionales a través del mundo. Podemos ver cómo ha ido modificando la percepción de seguridad de los países europeos. Antes no se consideraba, por ejemplo, como un riesgo posible una guerra interestatal, que hoy en día sí está dentro de los 5 principales riesgos que consideran estos especialistas y economistas, digamos, que tienen una capacidad para adelantarse a los conflictos importantes, y ellos dentro de estos 5 riesgos se entremezclan con riesgos que significa el cambio climático, con riesgos que significan la cohesión social de los países, e irrumpe este año el riesgo de conflicto interestatal. Por lo tanto, no es una muy buena señal si que comienzan todos los países a aumentar sus inversiones en defensa. Sí, a nivel económico, ¿cuál es la conclusión que nos deja este año de conflicto bélico? Un conflicto donde, claro, las grandes potencias no quisieron entrar directamente, pero sí comenzaron a subvencionar y a tratar de dar ciertas garantías militares a Ucrania. Pero económicamente, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? ¿Cómo afectó este conflicto a la economía mundial? Bueno, yo no soy economista ni... No, pero en la percepción, Pero la percepción que hay es que llegó en muy mal momento esta guerra, así que hay algún momento bueno para este tipo de cosas, pero recién saliendo de la pandemia, recién recomponiendo las economías, viene este problema de la guerra, que lo que hace es que los países que tienen recursos, que tienen capacidad para exportarlo, han subido sus precios. Los países que tienen que importar están importando a precios mayores, y podemos ver que la brecha entre los países menos desarrollados y los más desarrollados se ha abierto mucho más. Es decir, sin acceso a las vacunas, sin acceso a los alimentos básicos, encarecidos, y eso lo vemos en distintos países, y en Chile también, que se ha visto un poco frenada su economía. Sí, yo te lo planteo de la economía desde el punto de vista que, claro, si no nos afecta tanto, si no nos mueve tanto el bolsillo, no nos metemos de lleno a solucionar el problema, que es por lo menos el análisis que puede hacer a grueso modo de un conflicto que se ha alargado. ¿Cuál es la señal también de que, por ejemplo, hoy día ya haya una acción militar de Rusia sobre Kiev, hay un muerto confirmado? ¿Qué quiere decir Rusia con esta ofensiva a poco ya de iniciar el siguiente año? Bueno, en este caso Rusia no ha conquistado su objetivo político de guerra, que es la razón política por la cual los países van a guerra. La guerra no la hacen los militares, la hacen los políticos, y los militares traducen sus intenciones en operaciones militares. Y en este caso no se logró sacar al presidente Zelensky y desmilitarizar Ucrania. Al contrario, si es que antes había gente en Ucrania con alguna intención o con alguna simpatía hacia los rusos, eso yo creo que se ha acabado. Y con las 4 oblasts anexionadas de facto, pero sin lograr el objetivo político final, con un invierno que ha detenido un poco las operaciones, lo que está haciendo ahora Putin es minar la voluntad de lucha del pueblo ucraniano, porque como es un fenómeno político la guerra también necesita de apoyo del pueblo. Por lo tanto, si es que empieza a aterrorizar a la gente con drones kamikaze, que uno no sabe por dónde vienen, con misiles que me pueden llegar a mi casa en cualquier momento, con infraestructura crítica destruida, como de los abastecimientos, la electricidad, el gas, el agua, todo eso va a empezar a minar la voluntad de lucha, y yo creo que eso es lo que está buscando Putin, de socavar, digamos, ese apoyo
que tiene, o la voluntad de lucha que tiene el pueblo ucraniano, que ha sido tan fundamental para la evolución de esta guerra. Bueno, los conflictos bélicos son globales, se van moviendo, las alianzas son importantes. Quiero salir un poco de Ucrania con Rusia, pero vamos a seguir con Rusia porque durante esta semana hemos tenido noticias de Serbia y Kosovo, también con algún grado de tensión y también con una cierta acusación a Rusia de también estar influyendo en este conflicto. ¿Qué podemos también leer sobre ese conflicto y ese movimiento también que genera otro foco de tensión en Europa? Sí, claro, bueno, aquí hay un conflicto que es más complejo, yo no domino bien, pero lo que sí podemos tener claro de cómo se están exacerbando las tensiones, digamos, en términos religiosos, en términos raciales, y este conflicto, bueno, ya lleva años, de hecho fue uno de los primeros conflictos después del término de la Guerra Fría, y sí, bueno, hay muchos actores internacionales involucrados y efectivamente Rusia también está teniendo algún tipo de papel. ¿Cuál es el panorama que tenemos entonces para el 2023, Hugo Harvey, con estos conflictos en desarrollo? ¿Cuál es la visión que podemos tener de cómo va a venir este 2023 según el desarrollo que tuvo el 2022 y según este movimiento que ha tenido con países que entran, que no, que apoyan? ¿Cómo se ve este conflicto, principalmente el de Rusia y Ucrania, de cara al año que viene? Bueno, específicamente en el conflicto de Rusia y Ucrania, yo lo que visualizo es que cuando ya empiece a terminar el invierno y producto de algunos informes de inteligencia de Estados Unidos y del Instituto para el Estudio de la Guerra, que ha seguido con detenimiento este conflicto, se podría ver una nueva ofensiva rusa desde Bielorrusia, como fue en el 24 de febrero de este año. Pero ya desde la capa superior de los conflictos internacionales o de la situación internacional, bueno, como estamos viendo, continúa la lucha por el liderazgo global entre China y Estados Unidos. Tenemos unas Naciones Unidas tensionadas desde adentro, un Consejo de Seguridad que ha sido inoperante para poder evitar este conflicto Rusia-Ucrania. Además, le entregó su responsabilidad para ver este conflicto a la Asamblea General, que tampoco ha hecho mucho. Vemos la OTAN que está tratando de reconfigurarse, pero también hay voces que señalan que Europa tiene que hacer o materializar su propia arquitectura de seguridad, dejando de lado a Estados Unidos porque tampoco ha estado tan comprometido en este conflicto. Digamos, podría haber esto mucho más desde mi punto de vista. En el mismo orden de ideas, desde el punto de vista del multilateralismo, vemos en América Latina, por ejemplo, cómo se está tratando de reimpulsar la UNASUR, que fue una organización muy cargada ideológicamente, que después vino una contraparte, PROSUR. Entonces, aprovechando la afinidad ideológica de distintos gobiernos de América Latina, se está tratando de reimpulsar esto, pero después va a venir otra ola, digamos, de gobiernos de derecha y se va a inventar una nueva organización internacional, y creo yo que todos los conflictos y todas las complejidades que podemos ver que van aumentando y que no se visualice que aminoren, necesitamos organizaciones estables, serias, que se fundamenten sobre intereses comunes y no sobre ideales. Bueno, podemos ver cómo la democracia liberal también está siendo cuestionada desde Estados Unidos a otros países. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, en Israel, en el Medio Oriente, vemos a Netanyahu, que acaba de asumir con una nueva coalición más de derecha de la que ya existía y que ya ha señalado que va a empezar a asentar población judía en Cisjordania, en la parte de Palestina. ¿Para qué decirlo? El conflicto entre las dos Coreas, un presidente de Corea del Norte que se siente un poco intranquilo, que sigue haciendo sus pruebas nucleares, Japón rearmándose, aumentando su inversión en defensa, producto de la tensión que está generando China y sus intenciones de recuperar Taiwán. No hay que olvidar que ahora Xi Jinping, por la aprobación del Partido Comunista después del Congreso del Partido Comunista, aumentó su periodo y señaló a las Fuerzas Armadas chinas que había que estar preparadas para la guerra y que no descarta recuperar por las fuerzas Taiwán. Así que no se ve muy auspicioso el futuro. Y por eso que necesitamos políticos que sean profesionales, serios y que miren más allá de la coyuntura inmediata. Hugo Harvey, doctor en Estudios Internacionales de la Universidad de las Américas, proyectando este 2023 a nivel internacional. Gracias por este completo análisis de la actualidad mundial.
Muchas gracias a ustedes. 10 años. Igualmente. Nosotros seguimos con noticias internacionales.